Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Desde la Cisterna Podcast. Después de muchísimos días ausente por acá. Pero bueno, siempre les digo, han pasado muchas cosas. Bueno, no chicos, no han pasado grandes cosas. Estamos vivos, que es lo más importante. Seguimos yendo a la iglesia, seguimos creyéndole a Dios. Y cumplí años. Actualmente tengo un año más de vida, 35 años exactamente. Y wow, cuando se llega a esta edad, uno de alguna manera siente que debería estar en otro lugar, haciendo otras cosas. Y bueno, fue duro. La semana antes de llegar a ese cumpleaños no fue sencilla, fue una semana de confrontación, donde Dios confrontó muchas cosas en mi vida en cuanto a cómo me siento actualmente, si soy feliz con lo que tengo, si necesito algo más para ser feliz, si soy plena con el proceso en donde estoy, el lugar en donde me encuentro, comparando de pronto el lugar en donde estoy actualmente con otros lugares a donde yo quería o me hubiese gustado estar. Fueron muchas cosas en donde de alguna manera siempre Dios estuvo confrontándome junto con el Espíritu Santo y no fue sencillo, pero al final del camino de toda esa larga semana antes o previa a mi cumpleaños, yo puedo decir que fue necesaria, era necesaria todo lo que lloré, era necesario todo lo que solté. Fue una semana en donde por fin tomé la decisión por salud propia, por salud mental, por avance también con mi relación en Dios, de soltar definitivamente muchas cosas a las que estaba aferrada, en las que de alguna manera sentía que todavía iban a llegar a mi vida y que seguía esperando, pero el estar esperando algo que no iba a pasar era lo que de alguna manera me estaba manteniendo estancada. Eh, de pronto para las personas allá afuera no ha habido un avance, pero para mí sí lo ha habido. Claro que lo ha habido en muchos aspectos internos de mi vida, en donde solamente tiene acceso Dios y las personas más cercanas a mí. Llegar a la edad de 35 años y no tener empleo, si eso todavía sigue siendo importante para ti, no tener una pareja, no tener hijos, no tener los suficientes sellos que tú deseas en ese pasaporte, aunque no es lo que te define, pero si para ti es un motivo de tranquilidad o de felicidad, créeme que Dios no te juzga por el hecho de anhelar eso. Al contrario, Él va a cumplir los deseos de tu corazón a su tiempo y antes pues está preparando el camino para eso. Pero si al llegar a esa edad tú estás batallando con con este número de cosas en donde tú te empiezas a cuestionar si realmente tiene sentido tu vida, si realmente lo estás haciendo bien, si realmente estás siendo tenida en cuenta, déjame decirte que sí. Espero que hoy en este capítulo sientas una semejanza con tu vida, reflejarte en mí, darte cuenta que no eres la única, de que no te estás perdiendo de nada, de que no eres olvidada por Dios y que por el hecho que no estés viviendo la vida que las redes sociales y que tu misma mente te está haciendo creer, no quiere decir que estés mal. Al contrario, estás viviendo tu proceso con Dios o incluso lejos de Él, pero va a llegar el momento en donde Él va a alinear absolutamente todo eso que estás viviendo alejada de Él para que le conozcas, porque todos estamos en ese proceso sin saberlo. Dios está orquestando todo lo que estás viviendo actualmente en tu vida para llevarte a ese nivel de encuentro personal con Él, porque Él quiere que todos y cada uno de nosotros nos salvemos, que le conozcamos y que después de nuestro proceso demos a conocer todo lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Así que todos estamos en ese proceso. Lo sepamos o no lo sepamos, seamos conscientes o no de eso, todos vamos a llegar a un punto en donde tenemos que dar cuentas a Él acerca de lo que hemos hecho, y si hay cosas que no se han hecho de la manera correcta, vamos a ser procesados. Entonces, bienvenidos sean todos a este capítulo desde la cisterna, en donde les voy a estar hablando de cada una de esas situaciones en las que sentimos que no hay un avance y que en el fondo sabemos el por qué no hay un avance, pero cuando Dios decide venir a tu encuentro personalmente y decirte,
esto es lo que está pasando y no va a dejar de pasar hasta que tú no tomes conciencia de lo que estás haciendo. Así justamente fue como me pasó y para llevarlo y explicarlo de una manera en la que todos lo puedan comprender, creyentes, no creyentes, que se dicen no creyentes, cristianos y no cristianos, les voy a contar acerca de un discípulo, un seguidor de Jesús, se llamaba Pablo. Fue una de las personas a las que más duro le tocó aceptar su llamado, realmente se negaba a aceptar su llamado, se negaba a aceptar que había sido apartado por Dios para ser su voz aquí en la tierra y dar a conocer la palabra a lugares a los que nunca antes él pensó llegar, haciendo cosas que nunca pensó hacer y fue una de las personas incluso más influyentes a lo largo de toda la historia de la Biblia. Pero Pablo, a pesar de ser un buen discípulo, a pesar de todas las cosas grandes y poderosas que tenía, había una espina, a lo que se llama un aguijón en su carne, que a pesar de todas y cada una de las cosas que él hacía para el reino de Dios, no le fue quitada. Y una de las cosas por las que Dios decidió no quitarla era para que, bueno, lo que nos dicen a lo largo de toda la Biblia y de las prédicas, los pastores, los líderes y todo lo que uno pues estudia a su manera, en su individualidad, en su relación con Dios, era para mantenerlo humilde. Pero a veces Dios también utiliza ese aguijón en nuestras vidas, no precisamente para mantenerte humilde, sino para también mantenerte cercano a Él. Y no necesariamente tiene que ser a través de la humildad, aunque Dios nos quiere humilde. En este caso estoy hablando de 2 de Corintios, eh, en el capítulo 12, exactamente el versículo 7 al 10, en donde se describe exactamente lo que está pasando alrededor de toda esta situación con Pablo. Y el versículo 9 y 10 es donde me voy a enfrascar porque es donde me identifico. Y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Este versículo para mí fue poderoso en esa historia que les voy a contar más adelante, porque fue la manera en la que Dios me dijo, es necesario, Luz, que tú hagas las cosas de buena gana. Yo entiendo que estás cansada, entiendo que has pasado por muchas cosas, entiendo incluso el hecho de que quisieras estar en otra situación, en otro nivel, quisieras vivir de una manera diferente mi relación contigo, quisieras salir a predicar incluso de todas las cosas que yo te he dicho y todo lo demás, incluso, perdón, anhelas todavía tener un empleo porque yo soy Dios y me doy cuenta de todo eso, pero realmente lo que te está motivando a que tú quieras salir a hacer todo eso y adicional a eso quieras tener un empleo, es porque realmente lo quieres hacer o es porque te quieres independizar de mí. Y eso para mí fue tenaz porque fue una confrontación muy fuerte a mi corazón que me hizo, primero la hora en la que me lo reveló, porque espero que fueran las 3 de la mañana simplemente para llamarme y hacérmelo saber. No era fácil la hora, no era fácil lo que me decía y me dolió mucho porque eh, aunque no lloré, me dolió el sentir que todo este tiempo, casi 2 años, en donde estaba anhelando tener cosas que perdí antes de entrar a este proceso, había sido por querer independizarme de él otra vez y no porque realmente me sintiera preparada para volver a ese campo laboral o cualquiera que sean los campos a donde él me quiera llevar. Y es fuerte porque es una manera de tú darte cuenta que lo que tú creías un avance simplemente no era ningún avance. Y también fue bonito a la vez darme cuenta que no lograrlo no era al final por algo que yo estuviera dejando de hacer o por alguna equivocación, algún pecado oculto, sino simplemente porque es un aguijón que Dios quería dejar en mi vida hasta que yo entendiera que yo dependo de Él y de nadie más. A veces eso se nos olvida, a veces creemos que dependemos
del trabajo, que dependemos de la persona que nos debe hace muchos años y nos va a pagar los millones y con esos millones vamos a salir y vamos a hacer esto. A veces creemos que dependemos de las ventas que se hagan mensuales. Hay veces incluso pensamos que dependemos de un sinnúmero de situaciones y que a la final no es así, porque realmente lo que Dios quiere es que dependamos de Él. Está así, es cierto. Tienes un negocio, eres dueño de una empresa, eres dueño de una tienda. De hecho, los dones que Él ha puesto en tu corazón y que has desarrollado te han dado la oportunidad de tener a nivel económico muchas cosas que para Él son importantes que tú desarrolles, pero que no quiere que eso te aparte de Él, que te vuelva independiente a Él. ¿Independiente en qué sentido? Porque de pronto hay personas que dirán, pero es que yo no entiendo en qué sentido dices tú que yo quiero ser independiente de Él. Sí, eres independiente de Él cuando crees que vas a lograr pagar ese semestre por las metas que tienes, que vas a lograr ir a ese viaje a Europa por lo que logres ahorrar durante 2 o 3 años, que ese ascenso que te van a dar es por los méritos que tú tienes y porque tienes muchos años dentro de esa empresa, o que incluso esa persona con la que te vas de pronto a casar va a ser de bendición para tu vida por las cosas que tú tienes en tu corazón y por toda tu formación en la iglesia y todos los años de servicio, cuando realmente toda y cada una de esas cosas las vas a lograr es por la voluntad de Dios y no por lo que tú realmente creas que puedes lograr en tus fuerzas. Entonces pueden ser cosas sencillas que le pueden hacer creer a uno que de alguna manera eh, no alteran el hecho de recibir una bendición o no de parte de Dios, pero realmente sí, porque recuerden que Dios es un Dios que Él examina nuestro corazón y examina las razones reales que te están motivando a querer eso por lo que estás orando. Él, aparte de a quererte pues dar eso que estás orando, también quiere que de alguna manera nosotros sepamos el por qué estamos anhelando eso y que esa bendición que estamos anhelando de parte de Él no nos aleje de esa dependencia que debemos tener como hijos de Dios de Él como tal. Saber y reconocer que la gloria siempre se la va a llevar Él. Y no es que sea un Dios de pronto egocéntrico, no, es que cuando somos capaces de reconocer que todo lo que tenemos en nuestra vida viene de Él y es por Él y para Él, todas las cosas funcionan para nuestro bien y podemos alinearnos más al propósito o el llamado que tiene para nosotros. En este caso, para Pablo, tengo gripa. Y era eso, que ese aguijón le permitía que él se mantuviera sometido a la voluntad de Dios y no a la suya, a que de alguna manera no le hiciera creer que todas las cosas que él había logrado para el reino de Dios lo había hecho en sus fuerzas o por lo que él era, o por su oratoria, o la capacidad que tenía, o la educación que él había recibido, porque recordemos que era incluso una persona adinerada y que había recibido una educación pues para la época alta. Entonces, en el versículo 10 dice, por eso, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En ese caso, cuando Dios me hizo ver esa situación por la que yo estaba pasando, esa noche, esa madrugada, yo venía de una semana dura, eso fue 2 semanas antes de mi cumpleaños, en donde yo me estaba cuestionando muchas cosas. Dios, yo no quiero pasarme el cumpleaños otra vez como el año pasado, no quiero estar aquí en la casa, no quiero estar. Yo pensaba que iba a estar en otro lugar, yo creía, yo esto, yo eso. Y en un momento en donde Dios me dijo como ya basta, Luz, tienes que dejar el drama porque realmente te estás victimizando y no te das cuenta que en el momento en donde estás o en el lugar en donde estás es donde yo necesito que tú estés y no donde tú quieres estar. Y fue una manera un poco necesaria, un poco firme y fuerte de hacerme ver y hacerme entender que cada una de las cosas por las que yo he estado creyendo que Él me va a dar van a pasar, pero van a pasar a su tiempo y van a pasar al tiempo de Él, no porque Él quiera que sea así, sino porque realmente es cuando mi corazón y todo lo que yo soy va a estar completamente alineado y preparado para recibirlo. A veces cuando estamos esperando la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos olvidamos de todas las oraciones que hayamos hecho y hemos pedido que nos dé unción, que use nuestra voz, que haga esto, que nos ponga incluso en lugares que uno después de analizar la oración dice, caramba, yo pedí eso, pero nos olvidamos que
lo que estamos pidiendo tiene un peso y un grado de responsabilidad para el cual Dios tiene que prepararte. Y no quiere decir que entonces a raíz de esto entonces vas a condicionar tu oración, no, al contrario, con mucha más razón lo haces, pero debes ser consciente que hay un grado de responsabilidad que conlleva a que tomes esa decisión o a que Dios te dé eso por lo que estás orando. En el caso de Pablo, él hace una referencia que se asemeja mucho de nosotros y es que a veces debemos enfrentar las necesidades y las persecuciones que enfrentamos como hijos de Dios porque eso de alguna manera es el lugar en donde Dios va a derramar el aceite. Dios no puede derramar ese aceite que te va a ungir en lugares de comodidad, porque no vas a lograr ver que es Él el que lo está haciendo. Y aparte de ungirte y darte autoridad en el mundo espiritual y en ese lugar en donde Él te va a posicionar, también necesita que tú te des cuenta que es Él el que te está ungiendo y que tú reconozcas que viene de Él y que no viene de ti. Si tú eres una persona no cristiana que por alguna razón llegaste a este podcast y estás escuchando esto y sientes que esto no tiene que ver contigo, te voy a poner un ejemplo de que sí tiene que ver contigo. Cuando tú estás en una relación de pareja, si tú eres un chico y estás anhelando casarte con una chica, estoy hablando con personas completamente del mundo en este momento, y tú quieres realmente a esa chica, es la chica que te gusta, es la chica con la que deseas estar en una relación, pero esa chica te pone absolutamente todo difícil. No te acepta las invitaciones, tienes que esforzarte porque es una chica que está criada bajo principios, valores, se da su valor, sabe lo que vale y sabe que no puede irse a rebajar por cualquier migaja que tú le des. No es migajera, como le llaman en el mundo. Entonces, tú te esfuerzas muchísimo más. Incluso terminas haciendo cosas de manera, de manera involuntaria, sin siquiera habértelo propuesto. Empiezas a cambiar tu estilo de vida, tu manera de actuar, tu manera de responder a algunas cosas delante de ella. Empiezas de manera involuntaria a mejorar para ella y por ella, porque quieres conquistarla, porque se te ha vuelto un reto para ti, pero no te das cuenta que hay un Dios que está detrás de esa persona que tú quieres conquistar. Dios puede que esa chica no sea cristiana, pero sabe lo que hay en su corazón, sabe la relación íntima que ella tiene en el secreto con Él y sabe que si tú quieres aspirar a esa relación, tú te tienes que esforzar y llegar al nivel que Dios desea que tú llegues para que ella por lo menos tenga la educación de aceptarte una invitación a salir o responda a un mensaje de texto que tú le envías a WhatsApp. Dios está en todos lados, aunque tú no lo quieras ver. Vayamos a otro caso. Tú eres una persona que está teniendo una relación ya de pareja, casados, estás teniendo situaciones difíciles con tu esposa y lograr, entonces estás en esta relación de matrimonio en donde las cosas no están saliendo bien, en donde te empiezas a cuestionar muchas cosas de por qué realmente estamos pasando por esta situación por la que estamos pasando. Y, y, y no entiendes por qué incluso, porque incluso yo he visto personas que no son cristianas, pero que creen en Dios, que no se congregan ni nada por el estilo, pero acuden a Dios para que Él sea una guía y para que les muestre el por qué su esposa se está comportando de esa manera, el por qué su esposo actúa de esa manera, y van y acuden a Dios. Y Dios obra, sí, pero obra a su tiempo, pero antes de obrar a ese tiempo, Él te permite vivir esa situación una y dos veces para que pasen dos cosas: te des cuenta que quizás no es su voluntad, o segundo, te des cuenta que ese proceso que te duele, que te saca lágrimas, que incluso hace que te humilles muchas veces a pedirle perdón a tu esposo, cuando sabes que no fuiste tú la que se equivocó, sino él, te está sometiendo y se ha convertido de manera involuntaria en un aguijón que Dios ha permitido para que te des cuenta que la voluntad que se cumple es la de Él y que Él va a orar en ese matrimonio, pero que antes de orar quiere procesarte a ti porque hay cosas que también estás haciendo mal. Entonces, es ver que todos, incluso seamos creyentes o no, nos congreguemos o no, tenemos un aguijón en nuestra carne. El aguijón en la carne de algunos padres debe ser un hijo desobediente. El aguijón de algunas mujeres puede ser eh, el ser una chica eh,
a la que le cuesta expresarse públicamente, y son aguijones que no necesariamente tienen que ser cosas buenas o malas, pero que si Dios permite para que tú te acerques siempre a Él. Pero ay, porque yo no puedo hablar en público, porque me cuesta tanto. Ve a Jesús, porque es un aguijón que de pronto está permitiendo, y que es lo que hace que te acerques a Él. De pronto la única cosa que hace que tú te acerques a orar a Dios y a pedir su dirección sea todos los fines de mes, cuando tienes que hacer la sustentación de tesis, cuando tienes que hacer la sustentación de ese proyecto a tu jefe delante de los directivos de esa empresa. Y si esa es la única oportunidad que tú le das a Dios de acercarte una noche antes de esa sustentación para que Él la bendiga, para que Él abra camino, Dios va a orar allí. Pero si eso es lo que hace que tú te acerques a Él por lo menos una sola vez al mes de corazón y de manera genuina, Él va a permitir en diferentes niveles ese grado de incomodidad o de aguijón en tu carne, para que eso sea lo que te ayude a mantenerte humilde y cercana a Él, porque Dios se vale de todo. A veces Dios puede hacer un milagro con poquito, pero también cuando ve que ese milagro no se da, cuando no le das la oportunidad de que Él toque tu corazón y llegue a la vida, llegue a tu vida, en la vida que tú deseas realmente que Él llegue, va a permitir situaciones hasta que tú entiendas que es a través de sus medios, en sus fuerzas y no en las tuyas. En mi caso, fue quizás un trabajo, una incomodidad o una frustración de sentir que no hay un avance, de que tengo esta edad y estoy en esta situación, pero quizás en ti pueda ser una enfermedad, quizás en ti pueda ser una habilidad que no logras desarrollar. Quizás puede ser una relación que sabes que de pronto es la voluntad de Dios, pero que ambos deben poner de su parte para llegar a ese nivel de compromiso que ambos necesitan. Dios se puede valer de muchas cosas, pero ninguna de esas cosas en las que Dios se basa es para lastimarte o para hacerte sentir como pocas cosas. Al contrario, Él quiere lo mejor para ti, pero también quiere que te des cuenta que lo mejor para ti es con Él, que lo mejor para ti viene de parte de Él, que lo mejor para ti es eso que Él ha permitido en tu carne como un aguijón, para que recuerdes que es Él el que te quiere ayudar, y que tu provisión, tu oportunidad, tu ascenso, tu viaje a Europa, tu matrimonio, tu pareja, tu ministerio dependen de Él y de nadie más. Espero que este capítulo haya sido de bendición para tu vida, que Dios haya tocado de alguna manera alguna área de tu corazón en la que sientes que Él está tocando la puerta y te está haciendo pasar por situaciones difíciles, en donde sientes que no hay un avance, que pareciera que estuvieras haciendo algo mal, pero realmente es algo que Dios está permitiendo hasta que logramos entender que su provisión viene de Él y que dependemos de Él, y que esa libertad que estás anhelando realmente lo que quieres es para liberarte de Él y volver a ese lugar de donde ya te sacó y no caminar con Él. Recuerden que Dios todo lo que hace lo hace para nuestro bien, y toda situación que sucede a nuestro alrededor también es necesaria para nuestro bien. Todo lo que Él permite es necesario, chicos. Esperemos que Dios hable al corazón de cada uno de ustedes, así como habló a mí esa madrugada, en donde de manera fuerte me hizo saber que hay cositas que no se están dando en mi vida porque las anhelo, es porque quiero ser independiente otra vez, y no porque realmente quiera depender toda mi vida de Él, que es a lo que Él nos llama, que dependamos de Él. Pero que tengan una buena semana, lo que queda de la semana, que esta gripa que tengo también se vaya y que bueno, sea bendición para todos, chicos. Cuídense.